iniciales son respecto a tu formación como profesional. Tu nombre completo es Guillermo Lacona. Juan Guillermo Lacona Valencia, Ok, ¿me podrías decir tu edad? 34 años, Su ocupación. trabajador social. Más alto. Social. Estado civil. Soltero, Soltero. ¿De dónde proviene? ya de Tuluá. Ingresado de. Univalle de Tuluá. Y estudios y títulos. Bueno, mi estudio de pregrado es en trabajo social y actualmente estoy realizando mi trabajo de grado para optar por el título de magíster en criminalística y ciencias forenses. El tema que nos ha correspondido es trabajo social e intervención con familias. La primera pregunta que llevaremos a cabo es ¿cómo lleva a cabo el primer contacto con las familias? Bueno, el primer contacto con las familias o con un sujeto de intervención eh, debe ser un contacto, como te digo yo, horizontal, ya que la persona no sienta que está llegando de una persona que no puede hablar, que no pueda tener la confianza, sino que se sienta amena. Ya entonces es crear ese ambiente de confianza. Ya solamente con la postura corporal o como tú saludas a alguien, creas ese ambiente o das el paso inicial para ese ambiente. Ok, para retomar diría propiciar un ambiente ameno para Propiciar un ambiente ameno. crear una buena confianza. Exacto, para crear confianza, porque lo primero es uno empezar a recibir información, y para que la persona o la familia suelte información necesita crear ese ambiente seguro y de confianza. Ok. ¿Qué expectativas tiene a la hora de intervenir en una familia? Bueno, la expectativa siempre será poder hacer una intervención exitosa, ¿ya? Y esa siempre será la expectativa, y en la medida de lo posible, entonces en caso de que no se pueda hacer lo que uno quiera o lo que uno cree mejor para esa familia, entonces lo que haga menos daño, ¿ya? Y así uno se va yendo hacia lo más básico, que es ya hasta salvaguardar la vida de alguien, ¿ya? Entonces, desde que se pueda garantizar todos los derechos, genial, pero si en una intervención no se puede, uno va retrocediendo, va cediendo hasta lo más básico. Ahorita si quieres les doy un ejemplo. Ok, por favor. Sí. La tercera sería, ¿cuáles son los principales obstáculos a la hora de comunicarse con las familias? Bueno, depende. Si es una persona que llega ofuscada, ya que llega alterada, ese es el primer gran obstáculo, que es que esa persona baje la guardia, ya que baje la rabia con la que está hablando, ya. Entonces ese de pronto es el primer obstáculo, ya. Sí, pero eso es lo más, yo diría que es lo más fácil para mí, ya si una persona tiene ya un muro mental, ya se ve mucho en los adolescentes, cuando no quieren dar ninguna información de que están en las drogas o que se están perdiendo de la casa, y uno les pregúnteles, pero ellos ya están acostumbrados a no decir nada, eso sí es ya mucho más difícil. ¿Ya? Ok. Eso nos lleva a la pregunta. ¿Cuál es tu enfoque para trabajar con niños, adolescentes dentro del contexto familiar? Bueno, pues hoy en día la intervención en comisaría de familia, que es en lo que yo he estado,
Antes uno podía trabajar con niños, ya, pero hace desde el 2021 hacia acá, ya uno casi no tiene contactos con los niños, sino que ya son nuestros compañeros, los psicólogos y psicólogas. Ya, pero estoy hablando desde el contexto de comisaría de familia. ¿Ya? En ICBF sí hay contacto con niños, ¿sí? Pero en comisaría de familia eso ya se le relega es al psicólogo más que todo. ¿Ya? Pero entonces si me preguntas por cuál es el enfoque, sería por un enfoque, como te decía ahorita mismo, así con un usuario común y corriente, un enfoque horizontal, un enfoque de ser amigable. Sin embargo, a mí no me da mucho eso. ¿Por qué? Porque yo siento que soy como tosco con los niños, que se me nota de pronto muy artificial si voy a ser cariñoso con un niño, ya, entonces no se me da natural, ya. Pero cuando me ha tocado, pues... Llevas a cabo una intervención eficiente. Mira que en lo que me toca a mí es más que todo con los padres, ya, con los niños no tanto, pero con los padres, pero a medida de que el niño tiene más edad, o sea, si es adolescente, si es un muchacho ya más grandecito, se me facilita más en lo personal. Ya, a medida que el niño va siendo más chiquito, siento que tengo menos herramientas para poderme comunicar con ese niño. Ok. ¿Ya? Sí. Como profesional, ¿cuáles cree que son los principales obstáculos para una convivencia familiar sana y democrática? Obstáculos que se presentan, pues... ¿Me repites otra vez la pregunta, por favor? Como profesional, ¿cuáles cree que son los principales obstáculos para una convivencia familiar sana y democrática? Los principales obstáculos que tienen las familias hoy en día, pues bueno, las familias hoy en día se enfrentan al tema de la comunicación en exceso, ¿no? El tema de los celulares, el internet, eso hoy en día está trayendo muchísimos problemas. Ya los adolescentes están comunicándose con personas desconocidas, están haciendo cosas que los papás desconocen, y así sean cosas sanas, el no comunicar ese hecho empieza a generar suspicacias, empieza a generar malestar dentro de las familias. Entonces, un gran reto que tiene la familia hoy en día es aprender a dar esas pautas de crianza en los niños con el tema tecnológico, ya, porque es un gran factor de distanciamiento en la familia. Ok, esta pregunta respecto a tu respuesta nos lleva... ¿Tú crees que la familia en la actualidad se encuentra en crisis? Sí, claro, siempre hay una crisis, depende del contexto histórico. Ya, hoy en día no sé si ha evolucionado, esa crisis ha evolucionado y siempre ha existido, o es ahora que lo he echado de ver, y es algo que yo llamo la crisis del materialismo, ¿no? Entonces, yo soy feliz en la medida que tengo, y eso afecta mucho a los niños. Y vemos el caso de la niña que súper bien criadita, súper bien, cierto, juiciosa, haciendo las tareas, pero ¿qué pasó? La pillaron mandándole fotos a un tipo por ahí porque los papás no le podían dar el iPhone, ¿ya? O el niño también se puso a vender droga porque los papás no le pudieron dar la bicicleta que quería o la moto que quería, ¿ya? Entonces, ese tema del materialismo creo yo que es una crisis que vive la familia hoy en día, que hay que saberlo abarcar muy bien para que los niños no pierdan ese rumbo. Ok. Aparte, una pregunta, aparte de esos desafíos, de ese desafío que usted nos comentó hace poco, ¿qué otros desafíos afronta la familia? Bueno, ¿qué otros desafíos? desafíos? Bueno, les estaba hablando ese del materialismo, les estaba hablando, bueno, les estaba hablando de la crisis del padre, 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 les estaba hablando de la crisis del padre
Cada familia puede enfrentar diferentes retos dependiendo de ellos qué sembraron en el pasado. ¿Ya? Entonces, cómo se cría el niño o a la niña, ya nos va a dar unos retos en el futuro. Entonces, cada familia tiene sus diferentes retos, pero entonces, ¿qué te diría yo? Para hablar en términos generales, sería lo que te digo, o sea, el bombardeo de información por todas partes que llegan, una persona, un niño ve en TikTok o en cualquier red social cómo debe comportarse, cómo debe tratar a sus compañeros, y lo que le enseñan en la casa resulta que no es así, resulta que es ridículo, ¿cierto? Nosotros lo vimos también en nuestra época de adolescencia y de niñez, vivimos lo mismo, pero de una manera diferente, ¿ya? O sea, para resumir, ¿tú crees que influencian las redes sociales en la conducta de crecimiento infantil? Sí, claro, o sea, si eso no se regula, eso repercute mucho. ¿Cuál es tu posición respecto a las familias diversas? Las cuales no son específicamente nucleares, sino monoparentales. O pues... Sí, el problema no es que una familia no sea nuclear, sino que sepa hacer bien las cosas en la posición en la que esté, o sea, que tenga los criterios claros. Ya, si una mamá le tocó ser madre soltera y se consiguió un novio que sería el padrastro de su hijo, ¿ya? Y si la mamá desde el principio sabe si ese padrastro que va a conseguir para su hijo es una persona bien, una persona trabajadora, estudiosa, respetuosa, y así se equivoque, pero va a hacer el esfuerzo de conseguir el mejor padrastro posible para su hijo, ¿ya? O si ella sabe que se está metiendo con un patán, un drogadicto, un vago, ¿ya? Entonces el problema no era que fuera monoparental o que fuera familia compuesta, claro, sino cómo lo hago. Con la persona. ¿Ya? ¿Cuál ha sido tu experiencia en el trabajo con familias? ¿Cómo ha sido? Sí. Y pues, digamos, objetivamente, ¿tú consideras que ha sido buena, que ha sido mala? ¿O falta mejorar en algunos aspectos? Bueno, lo que pasa es que en comisaría de familia las intervenciones no se hacen a fondo, no se hace como, por decir, una terapia, ¿ya? Sino que solo se hacen intervenciones para resolver en la inmediatez. ¿El ¿ya? problema en específico? Pues no es un problema, simplemente el contexto laboral, ¿ya? Porque hay otras instituciones que ya se encargan de hacer terapia en familia. Okay. ¿Listo? Pero la experiencia o sea, si me preguntas por mi experiencia, diría que, no sé, lo normal ha sido enriquecedora. ¿Cómo enriquecedora? ¿Qué le ha aportado a su vida? Bueno, pues si es a mi vida de manera personal, pues uno aprende a valorar más, ya uno aprende a valorar más los papás que le tocaron a uno, los hermanos que le tocaron a uno, porque uno a veces se encuentra con unos casos que a uno le parece increíble, cómo a una niña le hicieron eso, o cómo una mamá no piensa o un papá no piensa en ciertas cosas que son tan obvias para el bien de ese hijo. Okay. ¿Ya? Entonces, a valorar lo que uno tiene. ¿Y cómo hace para lidiar con esos casos que son impactantes para usted? Mira que eso es algo que uno aprende a manejar. De pronto la primera vez que yo sentí de pronto que se me salió un sentimiento que hasta se me quebró la voz, que tal vez me hizo aguar el ojo, fue una vez que nos tocó retirar unas niñas de su núcleo familiar porque el papá maltrataba mucho a la mamá, no a las hijas, maltrataba a la mamá,
él quería mucho a sus hijas, las hijas lo querían a él, pero tocaba hacer ese retiro, ¿cierto? Que el señor se quedara solo y retirara a la mamá y a las hijas a vivirse a un lugar secreto que no supiera. Ok. Ya, entonces, cuando uno ve la cara de esas niñas como miran al papá con ese, como ¿qué pasó acá? Nos vamos a separar, entonces en ese momento sí me quebré, ¿cierto? Pero uno poco a poco uno uno lo va naturalizando y uno no sé si es que uno se vuelve duro o uno se vuelve, o uno va entendiendo pues que así es. Las dinámicas familiares. Sí. Tu respuesta es muy particular, me lleva a decirte cómo manejas el estrés y el desgaste emocional que puede llevar el trabajo con familias. Eso es algo ya, eso va como en la mentalidad de cada uno. Yo el estrés, y alguna vez vi una imagencita que decía no te vuelvas esponja, sino que vuélvete filtro. ¿Ya? Entonces si uno es esponja, uno se carga de todo lo que usted quiera, sea en temas de familia, donde sea que usted trabaje. Pero si uno es filtro, uno recibe las cosas o las percibe, pero uno las saca, ¿ya? Uno las saca y la idea es no cargarse de eso, ¿cierto? Nuestro trabajo se trata de eso porque eso sí uno se puede enfermar, uno se puede sentir mal, uno le pueden pasar muchas cosas a nivel emocional si uno no trabaja en eso. Por supuesto. Otra pregunta es, ¿qué habilidades consideras que debe tener un trabajador social al intervenir con familias? Bueno, uno debe tener la normativa clara, tanto a nivel institucional como a nivel legal. Entonces, lo que te digo, dependiendo de la institución en la que esté, yo hasta dónde llego. ¿Cuáles son los recursos que me brinda esa institución? Exacto, cuáles son los recursos, hasta dónde puedo llegar. No se trata de apasionarse uno tampoco, porque a veces uno no puede solucionar las cosas. A veces la solución es, no, pues me llevo a esta muchacha para la casa porque es una muchacha que la están maltratando, tiene déficit cognitivo. Si yo no me la llevo para la casa, hoy va a dormir en la calle, ¿cierto? Entonces, obviamente, como eso no es una solución, porque no le tocaría llevarse a todo el mundo para la casa, entonces uno sabe de que uno tiene unas limitaciones, ¿cierto? Que son institucionales y que llegan hasta ahí. Claro. Ya, entonces, eso es lo primero, tener en cuenta los límites de uno, hasta dónde llega uno. ¿Y qué más? ¿Cómo es que la pregunta? ¿Qué habilidades consideras que debe tener un trabajador social al intervenir con familias? Me has aclarado que la normativa clara. Eso, la normativa clara, tener en cuenta los límites, habilidades, ser recursivo. Precisamente nosotros no tenemos, nosotros acá en un contexto colombiano o latinoamericano no tenemos recursos de decir, listo, llegó a comisaría una mamá que quiere echar a su hijo de la casa porque lo pilló robando. Entonces, si estuviéramos en un país rico, listo, mi hijo, venga para acá, se queda una semana en tal institución rehabilitándose, ¿cierto? Como eso no es una realidad acá, entonces trabajen esa mamá, trabajen ese hijo en esas 2 horas que usted va a estar ahí con ellos para que hagan un acuerdo entre ellos, para que hagan cualquier cosa. El caso es que ese niño no lo vayan a echar a la casa hoy, ¿ya? Entonces uno le toca ser muy persuasivo, uno le toca, pero eso es algo que sí, que se va aprendiendo en la medida que uno va trabajando con la gente, ya de resolver el problema o tratar de poner esa cuota inicial de la resolución del problema en ese momento, darles las herramientas a ellos personales y familiares para que resuelvan su problema, ¿ya? A corto plazo, para que no echen a ese niño de la casa. ¿Ya? Entonces, esas son las habilidades que hay que tener, de ser recursivo a nivel profesional y personal también. ¿Cómo abordas la violencia intrafamiliar? Bueno, la violencia intrafamiliar hay que tener en cuenta de que
hay brotes de violencia que son iniciales, ya, y que uno los puede abordar desde la educación, desde la pedagogía, desde la concientización, sensibilización, porque los brotes de violencia física pueden aparecer en cualquier momento, en cualquier familia, y por eso una persona no se tiene que ir a la cárcel, por eso una persona no se tiene que separar de su familia, ¿ya? Sino que son cosas que a veces pasan. Entonces esa es la primera claridad. Cuando la violencia ya está en una etapa muy avanzada, porque eso es algo que va escalando, que va escalando, que va escalando, y ya se pierde todo tipo de lazo familiar, amoroso, ya se pierde cualquier tipo de respeto. Entonces ahí sí es cuando nosotros debemos intervenir de manera urgente, ya aplicando las medidas de protección. Las medidas de protección se las otorga la ley a los comisarios de familia o a los jueces de familia, o a la autoridad competente, para que cesen o frenen las acciones de violencia intrafamiliar o de género contra una víctima, ¿ya? Entonces la ley dota de esas medidas de protección a los comisarios o a las autoridades, y nosotros como trabajadores sociales somos los que apoyamos con nuestros conceptos sociales a esas autoridades para que tomen esas medidas. Entonces, un comisario de familia, ¿cómo soporta que tiene que asignarle al CAI que esté pendiente de esa casa? ¿Ya? ¿Por qué? Porque el trabajador social le dice: es urgente que se asigne esta medida de protección para esta mujer por esto. ¿Ya? Entonces, dependiendo, en resumidas cuentas, dependiendo de en qué nivel se encuentra el estado de violencia intrafamiliar, es que uno va actuando. Ya, si uno ve que se puede trabajar en sensibilización y que la familia no se fragmente y no se pierda, pues se hace. ¿Ya? Si la familia ya se perdió y antes está en un estado de violencia ya muy extremo, entonces ya medidas de protección. Ok. ¿Qué considera usted que ha cambiado desde que empezó a trabajar con familia? ¿Qué ha cambiado en cuanto a qué? Diría en cuanto a la educación, si es importante, cómo esta influye en la conducta de los niños, o ha cambiado, como te decía ahora, respecto a la crisis que enfrentan los medios de comunicación o las redes sociales, cómo influyen, y asimismo cómo afecta esto a la estructura familiar, al cambio. O digamos, ¿qué evidencias tú de unas familias a otras, sus cambios históricamente? No, pues como te decía ahorita, cada familia siempre enfrenta su propia crisis dependiendo del contexto histórico y social en donde esté, ¿cierto? ¿Y qué te digo? No, o sea, todo depende, cada familia es un universo en sí mismo, depende de la estructura que ellos construyan, a qué se van a enfrentar en el futuro. Y el reto de las familias hoy es cómo lidiar con el exceso de información al que tienen acceso los niños, entre otras cosas. Yo quería hacer una pregunta sobre lo que habías estado diciendo antes. Tú habías nombrado unas medidas de protección. ¿Qué tipo de medidas de protección y qué impacto tienen en la familia cuando se toman, cuando se llevan a cabo? Bueno, hay diferentes medidas de protección dependiendo del grado de violencia que esté sufriendo una víctima o el grado de peligrosidad que tenga un victimario. Entonces, las medidas de protección están desde simplemente ordenarle al victimario no acercarse a su familia o a su ex esposa o a su víctima en general, ordenarle no acercarse
so pena de una multa, ¿ya? Entonces hay personas que funcionan con eso, ya que funcionan la medida con eso porque son personas que trabajan, son personas que tienen una carrera, son personas, ya. Hay personas que no se saben en qué trabajan, ya que uno no les puede poner una multa porque igual sería una multa más de las que ya tienen, nunca la van a pagar porque andan al margen de la ley. Entonces hay que aplicar otras medidas, ya hay que remitir a fiscalía para que investigue ya el delito de violencia intrafamiliar, para que ya le hagan un proceso penal, o ordenarle a la policía que esté pendiente de esa víctima, ya que esté pendiente en las rondas que hagan, o ¿qué más? O solicitar hogares de paso. Eso ya depende del municipio. Hay municipios que tienen hogares de paso, otros que no, para que una mujer esté ahí con sus hijos mientras resuelve a dónde irse, un familiar dónde irse, ¿ya? Las medidas de protección no funcionan siempre, a veces funcionan, pero a veces no funcionan y ya le toca es a la propia víctima hacer su automedida de protección, que es echarse a perder, ¿ya? Porque a veces la legislación y la garantía de derechos humanos pues con todo el mundo por igual es una desventaja para las víctimas muchas veces. Las medidas de protección, o sea, digamos que en un contexto de un país garante de derechos con todo el mundo, se le garantiza el derecho tanto a la víctima como al victimario, ¿ya? Entonces, si el victimario tiene el derecho al libre de perdón, al buen procedimiento, ¿cierto? A la presunción de inocencia, a muchas cosas que si no lo ven en flagrante no lo pueden coger o no lo pueden arrestar, muchísimas cosas. Ustedes ya saben cómo falla la justicia, la ley o la seguridad acá en Colombia. Entonces muchas veces esa persona anda suelta por ahí y ya no lo cogen sino hasta que comete el feminicidio, ¿ya? Entonces a veces las medidas funcionan, otras veces no funcionan, porque si es una persona que está muy al margen de la ley, eso es muy difícil que funcione. O sea que fallamos en la prevención. Sí, se puede, sino que la prevención es muy amplia porque sería una gran inversión de que nosotros como sociedad eduquemos a los niños desde chiquiticos, a todos los niños, ¿ya? Niños y niñas, adultos, en educación sobre la no violencia, ¿ya? De todas maneras eso es tan difícil que mira que en países con altísimos niveles de educación se ven feminicidios, ¿ya? En todos los países hay feminicidios. Entonces el tema de la prevención es muy difícil. De que se puede mejorar cada día, sí, pero es bastante difícil. O sea que debería haber una transformación social para que se lograra unos mecanismos de prevención que fueran exitosos. Sí, claro, una transformación social, pero esa palabra transformación social es un concepto utópico prácticamente. Un concepto utópico, entonces, de que se puede trabajar, se puede, pero hay que iniciar es por darle, pues en mi concepto, ¿no? Mi humilde concepto, el mayor paso sería darle prioridad a la víctima en un caso de violencia. ¿Ya? Sí. Okay. ¿Qué estrategias utilizas para involucrar a los miembros de la familia en el proceso de intervención y solución de problemas? Bueno, la estrategia que yo uso es siempre la sensibilización del concepto de familia, ¿ya? Si un miembro de la familia no quiere
hacer parte de algún proceso, es muy difícil, o sea, uno no es un mago pues para hipnotizar a alguien y para que empiece a participar, simplemente uno sensibiliza y normalmente cuando una persona, una familia ya está en el entorno de uno, ya está al acceso de uno, es porque tiene la voluntad de hacerlo. El que no tiene la voluntad de hacerlo normalmente uno ni lo ve. Ya, entonces... Tu estrategia es la de la sensibilización. Sí, sensibilización. Sensibilización, eso es todo, porque ya uno ya de tratar de convencer a alguien no es como la idea de que ve, es que tu hermano te necesita, que está acá preso, no sé qué, ya. Si la persona no quiere, no, normalmente uno trabaja con los que estén ahí, ya, con las personas que estén ahí. Me surge la pregunta de ¿cuál es tu campo laboral específico? Digamos, ¿en qué te especializas en la intervención? ¿Te da bien las familias? Me has comunicado de que con padres, entonces con infancia. Bueno, te respondo. Yo he trabajado en comisaría de familia y en el contexto penitenciario, en la cárcel. Entonces, mi trabajo se ha centrado es en el área de protección, ya, de protección a población vulnerable. Llámese niños, llámese mujeres víctimas de violencia, adultos mayores o privados de la libertad, que los privados de la libertad, cuando una persona se priva de la libertad pasa a ser parte de una población especial, ya, de una población vulnerable por el simple hecho de estar privada de la libertad. Entonces, si me preguntas cuál ha sido mi área de especialización, yo te podría decir que es el área del peritaje social. Peritaje social. Del peritaje social. Por medio del peritaje es que uno hace la intervención en las áreas de protección. ¿Ya? Ok. Desde su experiencia, ¿qué reflexiones ha logrado desarrollar en torno a su profesión? ¿Qué habilidades? ¿Qué reflexiones? ¿Qué reflexiones? ¿Qué reflexiones? Pues que nada, pues bueno, ya reflexiones así filosóficas, existenciales, que solo estamos acá en un pasito, un momentico en el mundo y solo se queda lo que podamos hacer bien. Lo que podamos hacer bien es un granito de arena para seguir avanzando como sociedad, seguir avanzando en la profesión, que ustedes saben que la profesión está en un proceso de construcción de teoría, ¿ya? De consolidación. Entonces es un pequeño granito de arena todo lo que uno hace, ¿ya? Uno no cambia el mundo, uno cambia es el mundo de una persona si tiene algo de suerte, si tiene éxito, ya, uno lo podría cambiar, ¿ya? Entonces, para retomar, podría decirte de que la reflexión que has creado es la eficacia o este enriquecimiento que te llevas al satisfacer las necesidades sí, o sea, cambiar la realidad de un individuo. Es trabajar con pasión, ya es trabajar con pasión. A veces uno logra sus objetivos, a veces no, ya. A veces, digamos, uno va por la calle y uno encuentra a alguien con el que uno intervino y uno se siente bien porque esa persona está bien por algo que uno hizo, ¿ya? ¿Cómo habrán personas que uno no vuelve a ver y uno no sabe qué pasó? ¿Ya? Entonces yo diría que es simplemente uno trabajar con pasión por lo que uno le gusta, ¿ya? Que uno sabe que en el camino uno va construyendo, ya uno va construyendo sociedad, uno va construyendo país y uno va construyendo profesión también.
Ya, entonces la reflexión es nada, es trabajar con humildad, porque no nos la sabemos siempre todo. Siempre que llegamos a un contexto llegamos a aprender sobre ese contexto, siempre podemos aprender de la persona más humilde. Entonces es eso, es construir poco a poco. Esa es como la reflexión a la que yo he llegado. Mira que me surge la pregunta de cómo ha sido tu relación con otros profesionales en las áreas de interdisciplinas, como humanidades, a la hora de intervenir con familias. Pues... Amena, ¿se te ha dificultado un poco? Sí, no, siempre me he ido bien, gracias a Dios, en ese tema. Los psicólogos son nuestros eternos coequiperos. Normalmente siempre vamos a ser parte de un equipo psicosocial y siempre, pues en lo que me ha tocado, siempre cada uno en lo suyo, y ante eso uno aprende mucho de ellos pueden aprender mucho de nosotros. Ya si uno se va para las áreas ya comunitarias, si uno se va para las áreas de otro tipo de trabajos, uno ya encuentra otro tipo de profesionales, antropólogos, sociólogos. Pero eso sí, ya no tengo experiencia. Lo que sí les puedo decir es que normalmente uno siempre se va a encontrar es con el psicólogo, pero él a su área psicológica de la salud mental y uno a su área de social y familia. Sí. Aún así hay un enriquecimiento que es importante, ¿no? Aún así hay un enriquecimiento que es importante. Sí, claro. Sí, claro. Sí, o sea, es importante uno tener esos conceptos de psicología que uno ve en la universidad, porque uno así es que uno luego se entiende con el psicólogo. Ya, entonces, mira, yo creo que esta niña te la voy a remitir porque siento que tiene, parece ser que tiene un déficit de atención, pero usted es el que define. Ya, entonces uno la remite, pero entonces es como para uno entender. Hay una cooperación. Exacto, una cooperación, o que el psicólogo te diga, no, mira que esta niña se quedó en la etapa oral, entonces uno ya entiende. Claro. Ya, entonces, bueno, sí, entonces algo pasa, bueno, no sé qué, entonces uno trabaja pues de la mano, entonces, Entiendo. Claro, entonces uno se enriquece mucho con las demás profesiones, con abogados también mucho. ¿Cómo manejas la confidencialidad y el respeto a la privacidad cuando trabajas con familia? ¿Cómo lo manejo? No, pues de la única manera que se maneja, simplemente lo que se habla entre nosotros se queda entre nosotros. Normalmente, como te digo, que hago, me estoy especializando en el área de peritaje. Obviamente yo recojo información para llevársela a una autoridad, para llevársela a un juez, pero es para tomar decisiones sobre algo, y obviamente esa persona sabe que me está dando esa información, no para yo quedarme con eso, sino para yo entregársela a una autoridad. Eso es lo primero, dejarle las cosas claras a la gente. Le voy a hacer estas preguntas, le voy a meter al rancho, le voy a hacer estas preguntas: ¿cuánto gana usted? ¿En qué se gasta la plata? ¿Cuántas personas le ayudan? Pero es porque esta información va para un juez que le va a ayudar a usted o le va a ayudar a su familiar. Ok, ha de ser en pro de su beneficio personal. Sí, claro. Otra pregunta que me surge es, ¿cómo evalúas la eficacia de una intervención? La eficacia por sus resultados a corto y a largo plazo. Tenemos, desde tu perspectiva religiosa, ¿cómo abordas las diferencias al trabajar con familias diversas? No, eso no es un lío, eso hace parte del profesionalismo, apartar la religión, y nosotros somos científicos sociales, no tienen nada que ver una postura religiosa con la intervención. O sea, no influye. No influye para nada. O sea, influye si una persona, por ejemplo, tiene un credo religioso. Ya, señor, yo soy el trabajador social de la clínica de pacientes renales. Yo necesito que
ustedes como familia le digan al Señor que se tiene que hacer una transfusión de sangre porque si no va a perder los riñones. Ok, y si la religión no le permite. Exacto, entonces, no, es que como le parece que somos testigos de Jehová, no se permite hacer transfusión de sangre, nosotros preferimos que él se muera, ¿cierto? Bueno, señores, entonces no siendo más, hasta aquí llego yo cumplo con decirles Que pase lo que tenga que pasar. y ya, pero ya es por ellos, pero ya que yo tenga algún tipo de prejuicio o algo por la religión de alguien, no se puede, no hace parte pues de la ética profesional. Profesional, claro. ¿Podría decirnos usted qué lo lleva a trabajar en el campo de la intervención familiar? ¿Qué? ¿Qué lo lleva a trabajar en el campo de la intervención familiar? Pues cuando uno se gradúa, uno nunca sabe en qué va a trabajar. Ya, ¿Qué te van a decir? Sí, uno no sabe, uno simplemente fue su primer trabajo, le gustó y por ahí se fue y ya. Diría que es a causa de la vocación. Sí, no, y la vocación está en todo, o sea, mi forma de pensar es que uno debe ser integral. Si le tocó comunidad, si le tocó cárcel, y siempre hacer lo mejor posible. Ya, entonces uno no sabe dónde va a estar el trabajo, uno no sabe dónde va a estar su primera oportunidad, el caso es que hay que aprovecharla y hacerla lo mejor posible. ¿Pero le ha gustado trabajar con familia? Sí, claro. Sí, me ha gustado. O sea, pero les hago la claridad, nunca he hecho terapia a fondo, ¿ya? Sino como les decía, intervención inmediata, ya para resolver problemas en el acto, claro. Más no terapia de familia, no. ¿Cómo planifica usted la intervención? Bueno, primero, son planificaciones no en un papel, sino que uno tiene en la mente. Porque como les digo, uno interviene en el acto, en el contexto mío, ¿no? Entonces, mostrar una postura que sea cómoda, ya, escucha activa, ya, tener en cuenta a la persona si se siente incómoda contando algo, ya. Entonces, si me está hablando y está mirando para atrás, yo le digo, venga, si quiere le cierro la puerta o le traigo un vasito de agua, tranquila, ya. Si se siente bien hablando conmigo o prefiere hablar con la psicóloga, ¿cierto? O sea, como tratar de ser empático con esa persona, ¿ya? Sí. Entonces, postura, escucha activa, ser empático, ser atento a los detalles de expresión gesticular, física, ¿ya? Y finalmente la toma de decisiones, que ya es, no simplemente termina de decir las preguntas, listo, don señor, ya se puede salir, espéreme ahí, y ya uno interviene escribiendo con el informe. Durante este semestre hemos aprendido a hacer uso de los fonogramas. ¿Cree usted que se le ha dificultado plasmar en un familiograma o en un fonograma la realización de una intervención? No, ¿O la recomiendo como un buen método? Sí, o sea, eso ayuda mucho a entender la dinámica y la estructura de una familia, ya, a uno dibujarla, porque listo, si es simplemente papá, mamá y el hijo, pues qué va a hacer esos tres cuadritos ahí, pero cuando la situación se pone compleja es que uno le va viendo la importancia de eso. Listo, que este señor se cuadró con la hijastra del hijo, entonces tuvieron un hijo entre los dos, entonces el hijo se enojó con él y entonces para uno a explicar todo ese bochinche uno lo puede, exacto. Ok. Me gustaría para finalizar preguntarle cuáles son sus autores favoritos respecto a la familia. ¿Qué posiciones teóricamente referentes o posturas teóricas a la hora de intervenir? Digamos, desde qué autor te
te gustaría, te gustan? Pues mira que en este momento no recuerdo. En este momento no recuerdo. No, mira que la teoría se me olvida con los nombres, pero no, sin mal no estoy, yo me casé. Obviamente uno con sistemas, con teoría de sistemas, esto es fundamental siempre para uno entender una dinámica familiar y explicarla. Teoría de sistemas. ¿Ya? No sé si es Minuchin. O Ronald Lane. Sí, Minuchin. Entonces, básicamente ellos. ¿Ya? Y se nos acabó el tiempo. Bueno. Muchas gracias. Ha sido un placer estar aquí con usted. Le damos encarecidamente las gracias y esperamos volver a encontrarnos.